con muy buenas noches. Siguiendo con la conferencia mensual del egresado de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora Juliana Ochoa Grullón, quien además de ser médico, ha podido completar su programa de doctorado o PhD en inmunología clínica. Esta especialidad tan importante en el desarrollo de la medicina actual y como ustedes notarán en la semblanza de Juliana, es la razón por la que invitamos a que ella nos converse del tema del día de hoy. La doctora Juliana Ochoa Grullón es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el 2011, realizando una formación especializada en inmunología clínica a través del MIR entre 2013 y 2017. Actualmente es médico responsable del Laboratorio de Autoinmunidad y Alergia en el Hospital Clínico San Carlos y ejerce como inmunóloga clínica en el Hospital Ruber Internacional en Madrid, España. Obtuvo el grado de doctora tras defender una tesis dedicada al tratamiento con gamma globulinas intravenosas en pacientes con malignidad hematológica, aportando nuevo conocimiento al campo de la inmunología clínica. Ha participado como autora y coautora en diversas publicaciones científicas relacionadas con las inmunodeficiencias secundarias y el fallo reproductivo recurrente. En el ámbito docente ha sido tutora de residentes y profesora asociada en las sesiones básico-clínicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y muy interesante es que, Dios mediante, próximamente nosotros tendremos a la doctora Juliana Ochoa Grullón en Santiago, República Dominicana. Y hoy nos va a hablar sobre inmunología reproductiva, descubriendo el rol del sistema inmunitario en la fertilidad. Adelante, doctora Juliana Ochoa. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Zunilda Núñez, por tan grata presentación. Quiero agradecer la oportunidad de este encuentro, por la invitación y sobre todo por personas como usted que mantienen viva este espacio de actualización y de egresados de nuestra alma mater. Es un privilegio después de 12 años, ya casi fuera, poder estar aquí y compartir con ustedes lo que es mi pasión, la inmunología y sobre todo el campo de la inmunología reproductiva, que es algo que me gustaría que exploráramos durante los próximos minutos. Habitualmente, bueno, esta será la agenda que vamos a seguir. Me gustaría hacer unas pinceladas sobre el sistema inmunitario y la fertilidad, cuál es la situación actual en las pacientes que no logran quedarse embarazadas, el proceso de placentación, los factores de riesgo y las causas de fallo gestacional, es decir, de abortos o de fallos de implantación, cómo actúa la interfase materno-fetal. Y bueno, vamos a hablar de una serie de mecanismos, ¿no?, inmunológicos y de células que son muy importantes en el desarrollo de un embarazo para que llegue un embarazo a término. Finalmente hablaremos de algunas terapias que están puestas en marcha y con ello terminaremos con algunas conclusiones. Bien, habitualmente cuando pensamos en el sistema inmunitario, lo primero que nos llega a la mente es que se trata de un sistema que realmente está diseñado para defendernos, un sistema que ha evolucionado para protegernos, pero que a su vez tiene una serie de mecanismos complejos y sobre todo cuando hablamos de embarazo. Es por esto que curiosamente el sistema inmunitario representa una paradoja que nosotros llamamos una paradoja biológica. Es decir, ¿cómo es posible que
un sistema que esté diseñado para protegernos, para eliminar lo que es extraño, sea capaz de permitir que un embrión genéticamente distinto a nosotras de forma parcial, ¿no? Sea capaz de crecer durante 9 meses. Este fenómeno de tolerancia inmunológica nosotros lo consideramos los inmunólogos sobre todo como uno de los procesos sofisticados más importantes de la biología humana. Y sin embargo, a pesar de este hallazgo, pues sigue siendo un aspecto poco explorado dentro de la propia medicina. Pues mi propósito durante esos minutos es que podamos todos quedarnos con algunas pinceladas de cuál es el papel fundamental del sistema inmunitario, conocer cómo actúan los diferentes estadios del embarazo y cómo el desequilibrio de este sistema inmunitario es capaz de ser la clave de muchos casos de problemas reproductivos de causa idiopática o desconocida. ¿Cómo empieza esto? Pues hace ya casi 70 años que un inmunólogo británico, el doctor Peter Medawar, quien habla por primera vez y se cuestiona sobre cómo el sistema inmunitario materno es capaz de evadir una respuesta en contra del embrión. Y para eso, como bien mencionaba, pues hay una serie de mecanismos descritos y uno de los mecanismos más importantes que Peter Medawar describió es que, y destacó, que la placenta es una barrera anatómica que permite mantener de alguna manera el embrión aislado. Y esto pasa con otros órganos de nuestro sistema, como es el sistema nervioso central, como es la córnea. Y realmente lo que me refiero con esto es que eran considerados como órganos inmunoprivilegiados. Después de todas esas décadas de estudio, pues se ha visto que realmente el sistema inmunitario, uno de los mecanismos que tiene como para defenderse durante el embarazo, para protegerse o para tolerar, mejor dicho, es realmente que no expresa una serie de moléculas para que el sistema inmunológico lo reconozca, concretamente unas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El hecho de esconder o no expresar esas moléculas, al final lo que hace es que el sistema inmunitario no reaccione contra el feto durante el embarazo. Bien, como bien comentaba, o sea, estos son una serie de mecanismos, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos, el tropoblasto, que tiene un papel activo en el desarrollo del perfil inmunológico y el ambiente materno-fetal. El sistema inmunológico es capaz de migrar y educar células de su propio sistema a la zona de la placenta. Y es muy importante destacar que hasta un 40% de las células de la decidua está formado por células del sistema inmunitario materno. Y como mencionaba anteriormente, el trophoblasto velloso, que ya veremos más adelante, no expresa moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí no pasa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué realmente la inmunología reproductiva es una especialidad que realmente ha estado en bastante a la vanguardia, ¿no? Y con tanto auge. Pues la causa es que cada vez más vemos mujeres con problemas de fertilidad, mujeres que les cuesta quedarse embarazadas y otras mujeres que a pesar de que les cueste de que se queden embarazadas, que terminan en abortos. Y otras mujeres que por edad materna probablemente tengan que iniciar procesos de reproducción asistida. La Organización Mundial de la Salud reconoce la infertilidad como una patología y estima que una de cada seis parejas o cada 6 personas pueden tener a lo largo de su vida problemas de fertilidad. Hay un dato muy interesante, sobre todo en la población europea, ¿no? Este es un artículo de 2019 donde indica que casi 25 millones de pacientes, de personas, perdón, mejor dicho, padecen de infertilidad. ¿Qué sucede en América Latina? Pues que al final esta tasa no es tan alta como en Europa. En Europa hablamos de casi un 15%, o sea, es muy variable, de mujeres con problemas reproductivos. Y dentro de América Latina, pues vemos aquí realmente la media de hijos por pareja. Realmente las principales causas asociadas a esta situación es que realmente ya se cuestiona, ¿no? El ser madre y la mujer está en su derecho de decidir si quiere ser madre o no, pero
entre que realmente esa decisión se toma, pues realmente tenemos una situación. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento de ser madre? Y muchas veces por temas del mercado laboral, la educación superior, realmente, es decir, cada vez más estamos puestas realmente a trabajos que requieren más de nuestra presencia, nos esforzamos más a nivel educativo y eso conlleva a que realmente se demore la edad, o sea, la edad en la que deseamos ser mamás. Otro aspecto también importante es que realmente cada vez más hay conciencia sobre el uso de métodos anticonceptivos, sobre todo aquí, es algo que vemos habitualmente. Bien, el proceso de placentación es un proceso bastante complejo, ¿vale? Y realmente cuando esto sucede durante el embarazo, lo que comentábamos anteriormente, el sistema inmunitario, por un lado lo que hace es proteger la madre para evitar o esa respuesta inmunológica efectora frente al bebé. Y durante la implantación se producen una serie de cambios, sobre todo en la pared uterina. Las células del tejido del endometrio al final experimentan una transformación cuya principal función es proporcionar al embrión un lugar inmunológicamente privilegiado. Un embarazo a término comienza con una implantación de un embrión competente en un embrión, un embarazo a término comienza con la implantación de un embrión competente en un embrión en un endometrio receptivo. Hay diferentes estados inmunológicos durante el embarazo. Anteriormente se pensaba que el embarazo es un estado de inmunosupresión. Hoy sabemos que no es así, que la respuesta inmunitaria inflamatoria, tanto sistémica como local en el ambiente materno-fetal durante el embarazo, juega un papel muy importante. Hay un estado antiinflamatorio, donde hay una respuesta predominantemente de unas células que se llaman de unos linfocitos, que son los linfocitos TH2, y esto vemos que al final lo que permite es realmente favorece, por así decirlo, que el sistema inmunitario esté de forma equilibrada con el embarazo, dando lugar a un embarazo a término, a un embarazo exitoso. La mejor caracterización del sistema inmunitario en un embarazo con éxito no es ni la inflamación ni la inmunosupresión, ¿vale? Es realmente un proceso que nosotros denominamos como inmunomodulación, es decir, un control del sistema inmunitario sobre el feto. Desde ahí realmente empieza la tolerancia de las madres, desde la concepción, donde el sistema inmunológico juega un papel fundamental. Bien, la tasa de fecundación por ciclo menstrual, que a veces pareciera que es mayor, ¿no? Y esto los ginecólogos es un tema que controlan bastante bien, igual que los endocrinólogos. Como podemos ver en esta gráfica, la tasa de fecundación varía dependiendo del ciclo, o sea, dependiendo del momento de la ovulación, lógicamente, pero varía también por acorde a la edad de las pacientes. Es decir, mujeres jóvenes y sanas, menores a 30 años, esa tasa de fecundación por ciclo varía entre un 20 y un 25%. ¿Qué quiere decir? Que realmente dentro de 5 relaciones sexuales que las parejas tengan, pues aproximadamente un 20 o 25% llega a un embarazo a término. O sea que realmente es una tasa bastante baja relativamente. Y luego, una vez realmente que se produce ese embarazo, también la tasa de recién nacido vivo también es baja, porque ocurren una serie de pérdidas gestacionales, sobre todo muchas de ellas que son preclínicas o los conocidos abortos bioquímicos que pocas personas son capaces de percibir, por así decirlo, y que ocurren antes de la semana quinta de embarazo. Muchas de las pérdidas habitualmente son por aneuploidías, es decir, alteraciones genéticas del embrión, habitualmente por una edad materna avanzada, por alteraciones en el seminograma de la pareja y la baja probabilidad de fecundación por ciclo, pues realmente suma una elevada tasa de pérdidas gestacionales también tempranas. Entonces, como podemos ver aquí en esta pirámide, lo que comentábamos, que realmente hay fallos de implantación, también hay pérdidas estacionales tempranas y luego también el riesgo de abortos, sobre todo en las primeras semanas de embarazo.
Existen una serie de factores de riesgo y causas de fallo gestacional. A mí habitualmente, o sea, lo que cuando hablo con mis pacientes, uno de los aspectos que realmente destaco son las, por así decirlo, las cuatro patas, perdón, de la mesa, es decir, el factor ginecológico, que es un factor muy importante y suelo incluir dentro del factor ginecológico el factor genético, como hablábamos, a partir de los 35 años el riesgo de alteraciones cromosómicas aumenta considerablemente. Es por eso que en la Unión Europea a las pacientes a partir de los 35 años se suele recomendar que si no tienen muy claro que van a ser madres, pues lo ideal sería realmente conservar ovocitos de cara a poder preservar su genética, ¿no? Porque a medida que vaya evolucionando la edad materna, pues la tasa de cromosomopatías aumenta. Eso sería una de las patas de la mesa. Luego hablamos del tema de endocrinológico, que es bastante importante, que veremos con un poquito más de detalle a continuación. Y en ese aspecto, el tiroides, fundamental. Luego los niveles de vitamina D, las pacientes diabéticas, las pacientes con resistencia a la insulina. Eh, Luego también tenemos factores hematológicos, es decir, factores protrombóticos, y luego existe la parte inmunológica, que es la que me compete y que para mí realmente considero que es un aspecto muy importante, sobre todo porque si no, lo que comentábamos anteriormente, si no hay una correcta placentación desde el inicio, hay mayor riesgo de comorbilidades o de alteraciones durante la gestación. Como podemos ver aquí, realmente aquí las aneuploidías es un factor que comentábamos. Es importante destacar, perdón, que dentro de la parte ginecológica hay factores anatómicos que también hay que tener en consideración, es decir, que realmente la mujer no tenga pólipos, no tenga miomas que pudieran interferir durante la gestación, que sus trompas sean permeables, que no existan datos de endometritis, que también es un factor de inflamación importante que puede contribuir al fallo reproductivo de la mujer. Y luego también los factores inmunológicos que se destacan aquí, problemas autoinmunes, muchas mujeres que también cursan con patologías inmunológicas durante el periodo de deseo genésico. Y aquí destaco en esta gráfica, como comentaba, que el 10 al 20% de factores de problemas reproductivos es asociado a factores inmunológicos. Como podemos ver, pues existe mayor riesgo de rechazo, apoptosis, inflamación, un exceso de estrés oxidativo, lo que dan lugar a un fallo reproductivo recurrente. Es decir, mujeres que han tenido quizás un aborto, la probabilidad de que pueda volver a suceder esta pérdida gestacional, pues aumenta, sobre todo asociado a factores inflamatorios e inmunológicos. Aquí un poco más detallado lo que comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, los factores de la edad materna, el riesgo de fallo reproductivo recurrente aumenta con la edad y también con pérdidas gestacionales previas, factores uterinos, ya sea congénitos, mujeres también con, que no lo he comentado, con alteraciones a nivel uterino como útero septo, arcuato, ¿no? Pólipos, miomas, factores genéticos, que es más asociado al cariotipo de la pareja. Destacar que también la translocación robertsoniana está descrita como una de las causas principales de abortos en parejas. Agentes infecciosos, sobre todo aquí, por ejemplo, me imagino que allí en las clínicas de fertilidad es algo que están haciendo también habitualmente, que es hacer un estudio concretamente del endometrio de la madre para descartar que no existan factores de inflamación. Hay un marcador muy importante que son las células CD138 que habitualmente se suelen medir, son células plasmáticas que cuando están presentes es un marcador o sinónimo de inflamación. Luego los factores endocrinológicos como la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, como comentábamos, y luego los factores de trombofilia genética, en este caso, como adquirida, que sería el síndrome antifosfolipídico, del cual vamos a comentar un poco más adelante. Luego hay otros factores inmunológicos, como el estudio de las células natural killers, que son las células más abundantes a nivel del adhesivo, a nivel del endometrio, y que juegan un papel
importantísimo en la placentación y en la implantación. Y luego, de efectos también de vitamina D, importante destacar que el receptor de vitamina D está ubicado en diferentes partes de nuestro organismo y dentro de ellos también está, o sea, está ubicado en la zona del endometrio, a nivel de ovario, y es importante también suplementar a esas pacientes con vitamina D o hacer estudios de despistaje de vitamina D, que a pesar de que vivimos, o sea, que somos de un país con sol, pues la mayor parte estamos dentro, no estamos expuestos a la luz solar y habitualmente cuando estamos expuestos, pues lo hacemos realmente bajo protección solar. Entonces su absorción es mínima, ¿no? Luego hay otros factores, ¿no? El estrés, que realmente es muy difícil de medir hoy en día, pero que realmente al cual estamos sometidos y sobre todo en madres que realmente también pues llevan una carga laboral bastante importante. Y luego está la idiopática, ¿no? O sea, realmente se ha visto que dentro de las causas de abortos y de fallos reproductivos recurrentes, eh, están descritas o identificadas, mejor dicho, entre un 60% de estas posibles causas. Luego existe ese 40% que curiosamente no son conocidas. Y dentro de ese 40% también hemos visto que existen causas inmunológicas no estudiadas que pudieran ser una posible causa de pacientes con problemas de fertilidad. Bien, esta imagen quiero destacar, es una imagen, a mí me gusta mucho, realmente lo que viene a hablar es sobre el remodelado vascular materno en la implantación, es decir, cómo las células del sistema inmunitario están jugando aquí un papel, como podemos ver en la imagen de la izquierda, el trofoblasto extravelloso invade de forma adecuada la decidua y remodela las arterias uterinas generando arterias con una baja resistencia y un alto flujo, lo que hace es garantizar el aporte sanguíneo hacia la placenta y el feto. ¿Qué sucede cuando ocurre lo contrario? Como vemos en el lado derecho, ¿no? O sea, una invasión trofoblástica insuficiente, las arterias las arterias espirales realmente mantienen su estructura, no se dilatan de forma correcta y como consecuencia esto genera una perfusión placentaria muy limitada, el flujo sanguíneo se vuelve turbulento y de alta resistencia y eso genera un estrés placentario e hipoxia. Este fallo, entre ese diálogo entre el trofoblasto y la inmunidad materna, pues es clave para el origen de complicaciones obstétricas y una de ellas, que realmente es muy prevalente en la República Dominicana, es la preeclampsia, ¿no? Y la restricción del crecimiento intrauterino. Es muy importante que muchos de esos hallazgos, a veces en pacientes con abortos, se hacen estudios de anatomía patológica, donde vemos datos de inflamación, que a nosotros los inmunólogos nos da mucha información, sobre todo porque vemos a veces datos de necrosis, datos de atrofia vellositaria y eso también habla de que pudiera haber incluso un síndrome antifosfolipídico de forma subyacente. Como podemos ver aquí, esa es la interfase materno-fetal, podemos ver la distribución, lo que comentábamos, esas son las células más importantes del sistema inmunológico que juegan un papel durante todo este proceso. Tenemos células también T reguladoras, que son también importantes. Existen células uterinas, tanto que podemos medirlas a nivel de endometrio. Cada vez hay más estudios que realmente tienen interés en ver cómo se comportan o el fenotipo de estas células a nivel endometrial. Y luego también nosotros hacemos estudios a nivel de sangre periférica que nos da una estimación de cómo se están comportando estas células a nivel uterino, aunque realmente el fenotipo es distinto, pero sí que hay una correlación bastante buena. De esto va a depender de estas células, de cómo se encuentren en cada proceso del embarazo, el éxito tanto de implantación como de progresión de la gestación. Ay, perdón.
Existen unas fuentes de exposición inmunológica materna, antígenos fetales, como podemos ver aquí, como el tracto genital femenino, la mucosa uterina participa de forma activa en el reconocimiento inmunológico durante la implantación, como habíamos comentado. Luego, el sincitio trofoblasto inicial, en la implantación temprana, esta superficie de la placenta vellosa está en contacto directo con el endometrio materno, el trofoblasto extravelloso, que también interactúan con las células inmunitarias del sistema inmunológico, eh, y luego el recambio del sincitiotrofoblasto en la interfaz vellosa, que realmente da lugar a la liberación de microvesículas, exosomas en la circulación materna como mediadores inmunológicos. Existe una serie de formas solubles, el complejo mayor de histocompatibilidad, del cual comentaré algunas pinceladas también más adelante, y muy interesante el microquimerismo fetal. Esos son células del feto, del embrión, que pueden pasar a la madre y persistir durante años modulando lo que es el sistema inmunitario. Bien, todo esto que hemos conversado previamente, es decir, o sea, un poco a modo de resumen, antes de entrar en la parte inmunológica, pues mi idea inicial es trasladar, ¿no? De que realmente eh, cada vez más nos enfrentamos a un problema que es evidente, que es el problema de la fertilidad, el deseo de ser mamás que está ahí y que realmente conlleva un peso no solo económico, sino psicológico y social muy importante. Porque a veces no es tan fácil cuando realmente decides intentar buscar. Ya vimos que realmente la tasa de fecundidad es relativamente baja, es decir, que la probabilidad por ciclo no es que sea alta ni que realmente esa probabilidad vaya a llegar en cada ciclo. Sí es cierto que en los países de Latinoamérica suele haber una prevalencia bastante elevada también de lo que es ovario poliquístico. Esto sí que da lugar a que realmente pues, exista mayor cantidad ovocitaria, lo que puede dar más facilidad a la tasa de fecundación, pero también hay estudios muy importantes que demuestran que realmente esa calidad de ese ovocito no es lo suficientemente madura, a pesar de que exista una cantidad importante, eh, lo que puede conllevar también a un problema a la hora de quedarnos embarazada. El sistema inmunológico, lo que comentábamos, realmente es lo que genera es una tolerancia activa, lo que hace es inmunomodular el sistema, o sea, lo que hace es inmunomodular para hacer crear esa tolerancia del embarazo, es decir, que realmente cuando el feto entre en contacto con las células del sistema inmunitario de la madre, sea capaz realmente de ser reconocido de forma correcta. Y que cuando se rompe ese equilibrio, pues da lugar a una serie de patologías que hemos visto. Y ahora sí quisiera entrar un poco más en detalle en algunos aspectos inmunológicos más importantes, ¿no? Como les comentaba, las células natural killers son unas células del sistema inmunitario bueno, que tienen un papel fundamental en lo que es la respuesta vírica, la respuesta antitumoral, pero a lo largo de los años se ha visto que estas células pues juegan un papel importantísimo en la decidua, o sea, en la decidua y en la interfaz materno-fetal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, hay una serie de células que son las células natural killers uterinas y luego las células natural killers periféricas, y como podemos ver aquí, pues cada una de ellas tiene un fenotipo distinto. Todo esto que vemos a su alrededor se llaman clúster de diferenciación, y eso es lo que realmente es como el fenotipo de la célula y lo que nos permite a nosotros distinguir cómo se comportan. Y dependiendo de su fenotipo, pues hay una serie de liberación o perfiles de citoquinas. Realmente, por ejemplo, las células natural killer uterinas pues tienen una alta producción de citoquinas, sobre todo interferón gamma, IL-10 y anti-TNF-alfa. Y luego las células natural killers periféricas pues tienen una baja producción de citoquinas, suelen ser habitualmente citotóxicas, pero sí que hay estudios muy interesantes, y es lo de lo que nosotros realmente en la práctica clínica es un parámetro que solemos mirar con bastante frecuencia, ¿no? Sobre todo en pacientes con fallo reproductivo, pacientes con abortos,
miramos realmente el valor absoluto y el valor relativo de estas células, sobre todo el valor relativo, el porcentaje, y vemos que hay grupos, o sea, se divide bastante bien, pacientes que tienen un aumento de células natural killers a nivel de sangre periférica, es decir, un estudio de sangre, habitualmente cuando están por encima del 12% o 15%, nos refleja un estado proinflamatorio de estas pacientes. Y esto no viene de forma aislada, es decir, hacemos un estudio más complejo con otra serie de parámetros y esos parámetros en muchas ocasiones vienen asociados a pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, porque concretamente estas células pues tienen, por así decirlo, una predilección por lo que son los fosfolípidos y es como un reflejo en muchas ocasiones de esta presencia de anticuerpos antifosfolípidos, lo que nos sugiere de que pudiera haber un riesgo de morbilidad obstétrica asociado. Este esquema es simplemente para mostrar realmente la distribución de las células a nivel de la decidua, lo que comentábamos antes, la importancia que juegan estas células en el remodelado de las arterias uterinas. Realmente un mal remodelado da lugar a una mala placentación. Y luego hay otro aspecto muy importante a nivel celular, que son los linfocitos T. Nosotros solemos mirar también, hacer estudios en sangre periférica de la respuesta de los linfocitos T, sobre todo la respuesta TH1, TH2. Esto lo que quiere decir es que realmente la respuesta TH1 es una respuesta más inflamatoria, la respuesta TH2 es una respuesta más antiinflamatoria, aunque dentro del sistema inmunológico tienen también otros mecanismos y otras funciones. Habitualmente lo que se hace es mirar cociente TH1, TH2, donde realmente vemos que cuando hay un desequilibrio en este perfil y hay un perfil inflamatorio excesivo, pues puede dar lugar, como comentábamos previamente, a problemas en la placentación e incluso una vez que se instaure ese problema de placentación, pues puede dar lugar a retraso en el crecimiento, incluso en embarazos más avanzados y mayor riesgo de preeclampsia. Y como comentábamos anteriormente, el proceso de autoinmunidad, sobre todo por la edad materna en la que se está hoy en día buscando embarazo, pues las enfermedades autoinmunitarias, como todos sabemos, que son enfermedades, es un grupo heterogéneo de enfermedades que cumplen una serie de características, donde realmente se pierde la tolerancia del sistema inmunitario frente a lo que es propio, ¿no? Y eso da lugar en muchos casos a problemas reproductivos, pero también lo que comentaba, que es más frecuente en mujeres, sobre todo entre la edad de los 18 y 40 años, lo que hace que coincida el proceso de reproducción, el proceso de búsqueda gestacional junto con probablemente el debut de una de esas enfermedades autoinmunes. No es una sorpresa de esta coincidencia, sobre todo también porque uno de los detonantes más importantes del proceso de procesos autoinmunitarios son las hormonas, además de los procesos víricos. También importante destacar pues que muchas de las pacientes, por ejemplo, con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico pueden coexistir con otras enfermedades autoinmunes, como son la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos hasta un 40%, y es por eso que es muy importante hacer despistaje en estas pacientes, sobre todo porque ya veremos en una próxima diapositiva, pero que los anticuerpos antifosfolípidos tienen una implicación muy importante, sobre todo en contexto de vascularización placentaria. Bien. Luego también tenemos que cada vez más existe alteración a nivel del tiroides, es como bastante frecuente. Y hay estudios muy interesantes donde realmente han visto la importancia de esos anticuerpos antitiroideos sobre el folículo y sobre el desarrollo de lo que son los ovocitos, pudiendo generar también un perfil inflamatorio que da lugar a mayor riesgo de pérdidas gestacionales.
Las guías internacionales de endocrinología, pues hoy en día indican que realmente hay que hacer una monitorización en esas pacientes, valorar los niveles de TSH. En consenso habitualmente se suele recomendar que sean niveles por debajo de 3, 2,5 unidades. Y una cosa muy importante es que el tiroides es uno de los órganos que habitualmente se suele afectar con más frecuencia desde el punto de vista inmunológico, sobre todo en pacientes con alteración de la permeabilidad intestinal. Cada vez hay más estudios que avalan realmente esa alteración, porque esta permeabilidad intestinal, es decir, esta disbiosis, esa alteración del microbioma intestinal, pues da lugar que salga a la luz esos anticuerpos y que exista una alteración del sistema inmunológico, siendo el tiroides uno de los órganos principalmente afectados. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Y va habitualmente asociado a otras patologías inmunológicas cuando existe una alteración del tiroides, concretamente la enfermedad celíaca. Aunque en nuestro medio no es tan frecuente la enfermedad celíaca como en la población europea, que aquí la verdad es que es muy, muy frecuente. Incluso nuestro grupo ha hecho estudios sobre cómo influye la enfermedad celíaca en el proceso reproductivo. Eh, para nosotros, la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten, al trigo, a la cebada, al centeno, que son como las principales proteínas por las cuales el sistema inmunológico reacciona, viene dada, para nosotros es como un paradigma inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, o más bien que un paradigma, yo diría que un modelo inmunológico, porque necesita tres circunstancias. Uno, necesitamos que exista una genética que nos dé lugar a esta enfermedad. Luego necesitamos un trigger, un detonante que dé, como comentaba, el trigo, la cebada y el centeno. Y luego lo importante de esa enfermedad es que realmente tenemos los medios para poder medir la presencia o no de los anticuerpos frente a enfermedad celíaca, los anticuerpos antitransglutaminasa concretamente, y la dieta sin gluten es el tratamiento, es decir, hoy en día no hay un tratamiento que no sea este para la enfermedad celíaca. Y sí que hay una asociación bastante estrecha con la patología tiroidea y la enfermedad celíaca. Un dato muy importante es que existe hasta 3, 4 veces más de riesgo de otra enfermedad autoinmune cuando ya hay una enfermedad autoinmune de base, es decir, que si eres una paciente que tiene una patología tiroidea inmunológica, o que tienes una enfermedad celíaca, pues el riesgo de que aparezca otra enfermedad asociada, pues está ahí presente y es mayor, sobre todo cuando hay una patología inmunológica de base, ¿vale? Un aspecto que interesantísimo de la enfermedad celíaca es que anteriormente se pensaba que era una enfermedad únicamente gastrointestinal. Hoy en día sabemos que puede cursar con muchas manifestaciones extraintestinales. Se considera una enfermedad autoinmune sistémica, por así decirlo, de disregulación inmunológica sobre todo. Y luego la esterilidad o la infertilidad, mejor dicho, es una de las principales también características de esta enfermedad. Sí es cierto que cada vez hay más pacientes que son sensibles al gluten, más no celíacos. Esto lo que quiere decir es que realmente son pacientes que dicen, es que tolero mal, pues tomarme una cerveza o pues tolero mal comerme una pizza, ¿no? Entonces realmente eso ya te viene hablando de que pudiera haber de base, sobre todo, una posible enfermedad celíaca silente, no diagnosticada, pero si los anticuerpos son negativos, es importante tener en cuenta que muchas veces puede venir asociado a que la paciente ingiere una cantidad escasa de gluten y realmente no es valorable, o que realmente lo que pudiera estar ocurriendo es una posible sensibilidad al gluten no celíaca. Y finalmente, dentro de los aspectos así inmunológicos, bueno, finalmente no, pero dentro de los aspectos inmunológicos para mí más importantes, más reconocidos, con mayor grado de evidencia, es el síndrome antifosfolipídico obstétrico. La presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, como podemos ver aquí, juegan un papel muy importante, sobre todo cuando están presentes en su
conformación patológica, por así decirlo, porque los anticuerpos antifosfolipídicos pueden estar en sangre en una conformación que no cause ningún tipo de evento ni isquémico ni inflamatorio, pero habitualmente cuando existe un trigger, cuando existe un desencadenante, puede dar lugar a que esos anticuerpos se conviertan en patogénicos y pueden dar una inadecuada invasión del trofoblasto en un 54%, mayor riesgo de tromboembolismo en los vasos de la decidua, cambios inflamatorios, aumento de la infiltración de las células natural killers, como comentábamos anteriormente, y sobre todo activación a nivel del sistema de complemento. Uno de los aspectos que nosotros aquí distinguimos bastante bien son los criterios diagnósticos y de clasificación. Y esto lo digo seguido de la presencia, o sea, de hablar de los anticuerpos antifosfolipídicos, porque habitualmente nos llega, por ejemplo, una paciente a la consulta con una muerte fetal en semana 24, sin ninguna otra causa explicada, es decir, se descarta que pudiera ser una causa infecciosa y aparece la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. Como muchos de nosotros sabemos, las guías internacionales dicen que para poder hacer un diagnóstico claro en estos pacientes, pues tienes que tener al menos 2 determinaciones separadas en el tiempo, al menos por un periodo de 12 semanas. Pero ¿a qué viene a colación lo de la diferencia entre los diagnósticos clínicos y entre los criterios diagnósticos, perdón, los criterios de clasificación? Pues que los criterios de clasificación están muy bien realmente para cuando vamos a hacer pues ensayos clínicos, estudios, pero realmente en el día a día también tenemos que tener muy claro que hay veces que las pacientes no cumplen de forma inmediata los criterios diagnósticos que estamos buscando, pero que realmente tenemos que también estar muy pendientes, es decir, una paciente con una muerte fetal en semana 24 con la presencia de un título claramente positivo de anticuerpos antifosfolípidos, es una paciente que tenemos que tener mucho ojo de cara a una próxima gestación. O sea, habría que valorar realmente el beneficio de esperarnos a hacer una segunda confirmación o de poder tomar la decisión. Yo lo comento esto porque realmente nosotros a nivel de laboratorio vemos que dependiendo de la técnica también que se utilice, hay mucha variabilidad entre técnicas de laboratorio en cuanto a sensibilidad y especificidad, es decir, que también es importante que una vez que se haga una primera determinación de esos anticuerpos, pues que se, preferiblemente, que se haga bajo la misma técnica o bajo el mismo laboratorio. O en caso contrario, es decir, si realmente tienes una alta sospecha y tienes un negativo y no hay ninguna otra causa que pueda explicar el porqué de esto, pues también es importante buscar quizás a nivel de otro laboratorio y seguir indagando incluso en la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos atípicos, que realmente no están dentro de consenso, pero que cada vez son más utilizados para casos excepcionales. ¿Vale? Y luego quiero hablar sobre algo muy importante que se llama el KIR y el HLA-C, que el KIR y el HLA-C es el código, nosotros lo conocemos como el código de reconocimiento inmunológico durante el embarazo. El KIR es un receptor de las células natural killers. Voy a poner aquí esta imagen para que puedan ver. Y este receptor lo que da lugar es un receptor que está sobre la célula, ¿vale? Y que se une al HLA-C fetal. El HLA-C es otra molécula expresada por el trofoblasto extravellositario. Y existen una serie de combinaciones inmunológicas, concretamente se han hecho estudios bastante robustos de mujeres con una serie de receptores más inhibidores de estas células natural killers que cuando se encuentran con el HLA-C del embrión pueden dar lugar a una incompatibilidad, por así decirlo. Nosotros le denominamos incompatibilidad materno-fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ocurre un defecto igual, muy similar a lo que ocurre con los anticuerpos antifosfolipídicos, es decir, un defecto en la placentación, una falta de reconocimiento por parte del sistema inmunológico materno hacia el HLA-C del embrión. Hoy en día existe, esto es genético, eso es algo que no cambia, lo que sí cambia es la probabilidad o las posibles combinaciones de
de esta posible compatibilidad. Es decir, hay tres tipos de KIR. Hay mujeres que pueden tener un KIR de tipo AA, que es un KIR inhibidor, mujeres que tienen un KIR BB, que sería un KIR activador, y un KIR AB, que sería un intermedio, es decir, tiene tantos genes activadores como inhibidores para las células natural killers. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se ha visto que las mujeres concretamente que tienen un fenotipo, un KIR de tipo AA, como podemos ver aquí, y se encuentran con un HLA-C a nivel fetal, sobre todo paterno, pues tienen un mayor riesgo, casi un 35% más de riesgo de fallos reproductivos, sobre todo de complicaciones obstétricas, de retraso en el crecimiento y también mayor riesgo de preeclampsia durante el embarazo. Hay una serie de estudios que se han hecho incluso en pacientes con procesos de fertilidad. Este estudio que muestra es uno de los más importantes hoy en día, con un total de 668 embriones genéticamente sanos, es decir, embriones euploides, donde se vio la prevalencia tanto del KIR AA como el KIR BB y la frecuencia del HLA-C. Como podemos ver aquí, en las pacientes que tenían concretamente el genotipo KIR AA asociado al HLA-C2, pues habría un 33% de riesgo de complicaciones obstétricas. Bien, un aspecto muy importante con todo esto que he contado del sistema inmunológico, ¿no? Que he intentado un poco resumirlo, pero hay tres preguntas, ¿no? Que quizás deberíamos contestar. ¿A quién estudiar? ¿Cuándo estudiarlas? ¿Y qué vamos a estudiar, no? Pues hay una serie de grupos, ¿no? Que han hecho el intento, ¿no? De identificar cuáles son las posibles causas de problemas reproductivos. En este estudio muy interesante se estudiaron 1020 mujeres, ¿no? Y vieron que los factores más importantes de fallo reproductivo, pues era el estudio, habría que hacer un estudio genético parental, descartar que no existe una alteración anatómica, y luego, dentro de los estudios de laboratorio, los aspectos más importantes que ellos encontraron fue la presencia de un anticoagulante lúpico positivo o del resto de anticuerpos antifosfolipídicos, la presencia de trombofilias genéticas, como es la mutación del factor 5 de Leiden, V de Leiden, alteraciones a nivel de tiroideas y sobre todo también alteraciones a nivel de glucosa. Sin embargo, a pesar de ese estudio, un 60% de los casos seguían sin explicación clara. Luego hay otros estudios también que se han diseñado donde indican la importancia de hacer despistaje de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares. Un aspecto muy importante que no he comentado aquí, sobre todo en las pacientes con sospecha de patología inmunológica, ¿no? O sea, la historia clínica siempre va a ser la principal herramienta y la más importante. Podremos tener miles de herramientas, pero sin una buena historia clínica de cómo han sucedido las cosas, pues tampoco tiene gran utilidad. Yo creo que esa sigue siendo nuestra herramienta fundamental. Y lo comento sobre todo porque en mi experiencia laboral he tenido casos también de pacientes donde realmente por historia clínica, sequedad ocular, sequedad de boca, conjuntivitis, epiescleritis y una serie de manifestaciones también oculares, hemos llegado al diagnóstico de detectar la presencia de los anticuerpos anti-RO, que realmente vienen muy asociados al síndrome de Sjögren. Y esos anticuerpos juegan un papel muy importante porque al atravesar la placenta pueden generar un bloqueo cardíaco congénito en un porcentaje bastante bajo, pero bueno, está ahí. Y las guías internacionales hoy en día indican que las pacientes pueden beneficiarse del tratamiento con hidroxicloroquina, incluso de forma temprana, para evitar ese riesgo de bloqueo cardíaco a nivel fetal. Luego también este grupo identificó dentro de los posibles estudios más importantes la presencia de los anticuerpos antitiroideos, el anticoagulante lúpico nuevamente y los niveles elevados de células natural killers. Como podemos ver,
las natural killers, lo que comentábamos previamente también, y la alteración del ratio del linfocito TH1, TH2, pues están más asociadas a alteraciones durante la gestación. Eso es más o menos el despistaje inmunológico, pero no es siempre la realidad que pudiéramos quizás implementar en nuestra sociedad. Aquí la verdad que hay bastante facilidad, pero un poco por resumir, los anticuerpos antinucleares, sobre todo en pacientes con sospecha de patología autoinmune, los anticuerpos antifosfolípidos convencionales, ¿no? Que serían los anticuerpos, el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, IgG e IgM. Las guías internacionales lo que indican es que los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos IgG, son mucho más específicos, y siempre es importante tener en cuenta que aunque sea bajo, siempre existe un riesgo de síndrome antifosfolipídico catastrófico durante la gestación en aquellas pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos, y que una triple positividad pues, es un riesgo aumentado, un riesgo trombótico también durante el embarazo. Luego están los anticuerpos antifosfolipídicos extra criterio, que habitualmente lo usamos, sobre todo en aquellos pacientes cuando hay una alta sospecha y que no hemos podido encontrar la causa clara de lo sucedido. El perfil de anticuerpos de enfermedad celíaca, sobre todo los anticuerpos antitransglutaminasa IgA, los anticuerpos antitiroideos. Luego existe la posibilidad de hacer niveles plasmáticos de lo que son citoquinas, pero eso es bastante más complejo y se suele hacer más en investigación en grupos muy grandes dedicados a este ámbito. Y el estudio de las células natural killers y el tipaje del KIR y el HLA-C que comentábamos. Otro aspecto a destacar es que muchas de las pacientes habitualmente cuando hacemos el estudio del KIR y el HLA-C, cuando creemos que pudiera haber una falta de tolerancia inmunológica de la madre hacia el bebé, muchas pacientes vienen quizás ya con hijos y dicen, doctora, ¿cómo puede ser que realmente haya tenido un hijo sano y que de repente vaya a tener una incompatibilidad, ¿no? No hay estudios hoy en día, por así decirlo, que nos permitan, por una cuestión ética, realmente hacer estudio del trofoblasto para ver qué HLA se tiene. Entonces, en estos casos, lo que se hace, o sea, realmente, dependiendo del KIR de la madre y del HLA-C, tanto de la madre como del padre, pues pueden existir diferentes combinaciones. Y es decir, puede ser que un embarazo previo haya sido una combinación mucho más favorable y que diera lugar a un embarazo a término sin complicaciones, y que posteriormente pues esa combinación sea distinta en una segunda gestación y que pudiera ser la posible causa del fallo reproductivo de la mujer. Luego, a nivel de tratamientos, pues hay muchas controversias sobre los tratamientos. Hay algunos que están mucho más estandarizados, con estudios bastante amplios. Y un poco aquí, a modo resumen, ¿no? Pues realmente se suele utilizar, sobre todo en pacientes con sospecha de síndrome antifosfolipídico. El primer escalón terapéutico es el uso de aspirina. En casos refractarios, habitualmente se utiliza aspirina y heparina de bajo peso molecular durante la gestación. Importantísimo tener en cuenta que a pesar de que los abortos en los pacientes con sospecha de síndrome antifosfolipídico obstétrico suelen ocurrir durante las primeras semanas de gestación, pueden ocurrir otras complicaciones más adelante. Lo que hablábamos, ese perfil inflamatorio, luego se regula y luego otro perfil inflamatorio al final de la gestación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, en casos más complejos o cuando hay una patología inmunológica, tipo una paciente con lupus, una paciente con unos anticuerpos anti-R positivos, uno de los tratamientos más utilizados es la hidroxicloroquina. Y en casos muy refractarios, nosotros aquí, nuestro grupo es la verdad que el grupo al que pertenezco, con el que estoy, es un grupo bastante potente en ese sentido, y utilizamos otros tipos de tratamientos como inmunoglobulinas intravenosas, pero en casos muy refractarios y donde claramente hay una justificación como para utilizarlo, y sobre todo si hay un contexto autoinmune importante. En pacientes con expansión de células natural killers se ha visto que hay un perfil de seguridad también con dosis bajas de prednisona, dosis baja menor a
a 15 miligramos durante el primer trimestre únicamente, aclaro, y siempre en dosis desescalada o dosis descendente. Como les comentaba, luego hay otros grupos que utilizan otras terapias como los estimuladores de colonias, pero realmente es verdad que hay menos evidencia a largo plazo sobre todo de seguridad fetal. Eso es algo que nosotros siempre ponemos también en perspectiva, en balanza, y siempre importantísimo no hacer daño a las pacientes. Aquí para mostrar una serie de mecanismos a nivel de cómo actúa el tratamiento con inmunoglobulinas. El tratamiento con inmunoglobulinas habitualmente se utiliza a dosis profiláctica, como en aquellos pacientes con infecciones de forma recurrente, pacientes con inmunodeficiencias, es decir, entre 400 miligramos kilo cada 3 semanas. Se utiliza hasta el final de la gestación y se utiliza cada 3 semanas durante el primer trimestre y cada 4 semanas hasta la semana 36. Esos son de los estudios así más importantes realizados en este contexto. Pacientes con fallo reproductivo recurrente, con expansión de células natural killers, y lo que comentaba, realmente la pauta inmunológica de este tratamiento. Dentro de la tasa de éxito del tratamiento con inmunoglobulinas, como podemos ver aquí, pues realmente la tasa de recién nacido vivo en pacientes con problemas reproductivos pues era de un 96% versus a un 30% en pacientes con abortos recurrentes, y en pacientes con fallo de implantación pues un 80% versus un 18%. Luego hay una serie de tratamientos también, como comentábamos, la hidroxicloroquina cada vez más utilizada y con un perfil de seguridad bastante importante, con estudios muy recientes sobre el perfil de seguridad, sobre todo en pacientes con sospecha de síndrome antifosfolipídico refractario a terapia antitrombótica y en pacientes con alguna patología inmunológica clara. Uno de los tratamientos sustituto, por así decirlo, hay un ensayo clínico muy interesante publicado en 2016, que bueno, los nutricionistas conocerán mucho la utilidad de los tratamientos con intralípidos, que al final tienen un efecto igual que las inmunoglobulinas sobre diversas células del sistema inmunitario como inmunomodulador. Habitualmente en nutrición se utiliza como nutrición parenteral, y ese tratamiento ha demostrado una tasa de éxito bastante similar al tratamiento con inmunoglobulinas, por no decir igual o superior, porque no era un estudio de superioridad, pero bastante importante, sobre todo en aquellas pacientes cuando se han descartado todas las otras posibles causas. O sea, una cosa que quiero resaltar aquí, lo importante es que las pacientes con problemas, o sea, a pesar de que la inmunología reproductiva viene realmente a intentar descifrar dentro del grupo de causas no explicadas un porcentaje de ellas, siempre es importante hacer un abordaje multidisciplinar de estas pacientes, sobre todo porque hay que descartar lo más probable, es decir, primero siempre descartar que no sea una causa anatómica, que no sea una causa genética, que no exista una alteración a nivel del endometrio, que cada vez lo vemos más, y eso viene también muy de la mano con todo lo que son las disbiosis intestinales, es decir, muchas pacientes con problemas a nivel de disbiosis intestinal, de sobrecrecimiento bacteriano. Vemos también pacientes con alteración de lo que es la microbiota a nivel endometrial. Eso no lo estudiamos lógicamente nosotros, lo estudia su ginecólogo. Nosotros al final somos asesores de estas pacientes, y muy importante tener una visión global, tener muy clara la historia clínica y poder realmente ir descartando antes de realmente hacer un planteamiento de cualquiera de estas terapias, lógicamente. Porque por más que sean beneficiosas para la búsqueda de embarazo, pues son terapias que también en algunos pacientes pues tienen no son inocuas. Y finalmente, como conclusiones, pues sí me gustaría decir que existe un grupo muy heterogéneo de causas autoinmunes e inflamatorias en las pacientes con problemas reproductivos, que existen causas o nuevas causas implicadas dentro del proceso de, de infertilidad, ¿no? Como es la enfermedad celíaca no diagnosticada, un hipotiroidismo autoinmune, sobre todo perfiles
inflamatorios, donde hay una alteración de lo que es la respuesta TH1, que es inflamatoria, versus la respuesta TH2, que existe una elevación muchas veces de células natural killers en sangre y a nivel de endometrio, lo que da lugar a fallos de implantación, abortos recurrentes y complicaciones durante el embarazo. El sistema inmunitario materno puede ser el factor oculto detrás de muchos fracasos reproductivos. Es importante evaluarlo porque puede cambiar realmente el pronóstico de nuestras pacientes. Y quiero finalizar con esta frase, que la inmunología reproductiva nos recuerda que la vida empieza no solo con la fecundación, sino también con la tolerancia, que como madre ya lo he vivido, ¿no? Y que la ausencia de evidencia no es realmente que no exista ese grado de evidencia. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juliana Ochoa. El mundo de la inmunología y más con los problemas que se ven ahora más frecuentes aquí de imposibilidad para algunas madres embarazarse. Va a ser extremadamente útil la inserción de todos estos conocimientos que usted ha adquirido. Y cuando yo lo escuché, se me ocurre preguntarle, ¿es posible que exista una consulta preventiva para trastorno de fertilidad? Me explico. Aquellas personas que ya conocen que tienen Hashimoto, que tienen síndrome antifosfolipídico, que han tenido historia de preeclampsia, eclampsia anteriormente. Es, existe la consulta preventiva, no solamente esperar que tengan abortos a repetición, sino se le puede mandar a usted las personas ya con estos antecedentes que se van a casar, que quieren tener hijos, sin necesariamente pasar por el proceso tan traumático de abortos a repetición. Muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante y es verdad que luego, o sea, la respuesta es sí. Lo que quería era un poco también abundar un poco en ese sentido, porque es verdad que en el sistema de salud en el cual me encuentro actualmente es un sistema de salud público, también privado, pero muchas de las pacientes a nivel público no tienen esa posibilidad, es decir, realmente tienen obligatoriamente que pasar por ese trauma, ¿no? Que realmente comparado con nuestra, por así decirlo, nuestro sistema de salud, no es así, es decir, realmente allí el paciente muchas veces decide, se informa y puede optar por hacer esa evaluación inmunológica previa a tener que pasar por un proceso de este tipo. Nosotros, por ejemplo, España es uno de los países como líder, ¿no? En todo lo que es el proceso de reproducción asistida, porque la tasa de infertilidad o de fallo reproductivo es bastante alta y sí que nosotros luchamos mucho en ese sentido de que las pacientes no tengan que pasar por todo este proceso antes de llegar a nosotros, sobre todo en pacientes cuando se decide, ya me voy a meter más en temas de reproducción, no embarazos de forma natural, pero pacientes, por ejemplo, que se decide hacer un proceso de ovodonación, porque se entiende que la calidad ovocitaria es la causa. Tenemos muchos casos de pacientes cuando que se decide cambiar o que mujeres deciden hacer procesos de ovodonación y que luego hay una causa inmunológica detrás no conocida. Yo creo que eso es muy importante porque eso implica un duelo, lo primero para la paciente, renunciar a su propia genética, dar ese paso, que quizás en República Dominicana no está tan abierto como aquí. Aquí es bastante alta la cantidad de pacientes que se someten a ovodonación porque la calidad ovocitaria no es buena y que luego nos encontramos que son fallos de implantación, abortos y luego hay una causa inmunológica subyacente. Paola Collado expresa que excelente exposición, me agradó muchísimo. Ella tiene la siguiente pregunta. En cuando a las terapias de sensibilización paterna, que aunque no hay evidencia favorable a estas terapias, se recomiendan y se oferta y se estimula a las pacientes
a esta terapia en países cercanos. Ella está hablando de las terapias de sensibilización paterna. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Pues sinceramente aquí en Europa no se utilizó hace ya mucho tiempo, yo no he tenido la oportunidad, sí que he investigado, hay un estudio muy interesante publicado ahora en 2025 por una ginecóloga, la doctora Joan Joaquín de Chicago, que habla realmente de que el grado de evidencia es muy, muy limitado en ese sentido. No es de las terapias que nosotros solemos utilizar, o sea, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros protocolos de tratamientos, de los tratamientos más utilizados suelen ser los tratamientos, siempre en consenso con los hematólogos, suelen ser las terapias antitrombóticas, sobre todo cuando hay una sospecha de un antifosfolípidos, una expansión de células natural killers, sobre todo aspirina. Y en casos así de perfiles inflamatorios, solemos utilizar tratamiento con corticoides a dosis bajas, pero realmente la experiencia es muy limitada. Y ya una pregunta práctica, doctora. ¿Cuándo usted va a estar en República Dominicana? Y si existe desde ya, si alguien tiene alguna inquietud en relación a esta, si hay posibilidad de contactar y conectar y a través de un acuerdo de colaboración, si se pueden mandar muestras y con un equipo ayudar al paciente, pues conozco varios casos y yo sé que van a empezar a preguntar. Yo quiero hablar con la doctora. ¿Cuál es el proceso? Primero, para contactarla, si es posible conectar con ese laboratorio en España. Y segundo, ¿cuándo vamos a tenerla aquí en Santiago? La fecha yo espero que pronto, Dios mediante. Al final entre la organización de la familia se me ha ido demorando más de lo esperable, pero espero que muy pronto. A ver si podemos empezar el año o finalizar el año estando allí, si Dios quiere. Pues, Y hay una persona, Carmen, que sale. Si podría, por favor, explicar un poquito mejor la terapia en los casos que hay. Ella pone fosfolípido, pero me imagino que se refiere a sí, síndrome antifosfolipídico. correcto. La- le contesto, bueno, le contesto a Carmen y ahora seguimos nosotras conversando. Bien, Carmen, muchas gracias por la pregunta. El tratamiento, o sea, el síndrome antifosfolipídico, el tratamiento inicial es lo que se ha estipulado a nivel de las guías internacionales, es el tratamiento con aspirina a dosis bajas. Habitualmente nosotros aquí utilizamos 100 miligramos. Sé que en República Dominicana pues habitualmente se utiliza 75, que también está contemplado, o por lo menos más en Estados Unidos también. Y y el tratamiento dependiendo del proceso. Si es una búsqueda de embarazo de forma natural, se suele iniciar desde el inicio de la búsqueda, se suspende durante la regla y en caso de embarazo se mantiene. En casos realmente refractarios a la aspirina, el segundo escalón terapéutico que está evidenciado por las guías es heparina de bajo peso molecular y posteriormente en casos ya más refractarios, porque una cosa que no he mencionado y que es muy importante a tener en cuenta es que el síndrome antifosfolipídico no solamente tiene un papel, o sea, un papel a nivel de coagulación, sino que también tiene un papel inflamatorio, sobre todo con una implicación en lo que es la vía del complemento. Y la heparina per se tiene un efecto en ese sentido y lo que ayuda es como a mejorar la vascularización endometrial de cara a la placentación. Debo aclarar algo. Ella se refiere no al síndrome antifosfolipídico, ella misma puso la aclaración, sino el que usted mencionó, el uso de fosfolípidos endovenosos, que Ah, se de los intralípidos, perdón, perdón. sí, fue una mala interpretación. Ah, perdón. El tratamiento de los intralípidos al final es un tratamiento que era lo que comentaba, o sea, tiene un efecto inmunomodulador, sobre todo concretamente sobre las natural killers. Y al final lo que... Juliana, Ay, perdón. Nada, que decía esto, que tiene un papel fundamental
sobre todo a nivel celular. Los estudios que se han hecho han sido más en pacientes con expansión de células natural killers en sangre periférica y lo que hace es regular este estado proinflamatorio. Este tratamiento se suele, o sea, los estudios que hay publicados se suele empezar una vez que la paciente esté embarazada, se hacen infusiones de forma semanal hasta semana 12, una vez pasado el primer trimestre, pues ya realmente la paciente se mantiene en caso de ser necesario con aspirina a dosis bajas o en algunos casos incluso también con heparina. No suelen ser tratamientos de primera línea, es decir, no es un tratamiento que se suele utilizar sin haber realmente agotado los otros recursos, sobre todo porque es un tratamiento que es intravenoso. Doctora, ¿usted podría por favor dar, usted tiene acceso a través de X o antiguo Twitter o LinkedIn? ¿Hay algún lugar a donde las personas quisieran, si quisieran contactarla a usted, que no sea obviamente ni un teléfono ni un email, sino una plataforma a través de la que las personas puedan conectar con usted, como X, LinkedIn, Facebook? Porque sé por el tipo de pregunta que estoy recibiendo que las personas ya desde ya quieren poder conectar con usted en lo que ya usted viene formalmente para el 2026 a Santiago, Mm. República Dominicana. Sí, si quiere luego, doctora, le puedo dejar mis contactos, ¿vale? No tengo ningún problema en dejar también mi correo electrónico, que con gusto, cualquier persona que tenga duda, cualquier inquietud, estaré encantada de poder ayudar. Pues esta vía justamente es para eso, para poder ¿Sí? conectar pacientes, otros médicos. Yo veo que usted es ideal para tenerla como interconsultante en varios Gracias. procesos de salud de enfermedad. Y la República va a ganar mucho con su decisión de regresar. Este, Muchísimas gracias, doctora. en la universidad, en Santiago y en la República Dominicana, y agradecemos, Juliana, que a esta hora de la madrugada en España usted esté acompañándonos a nosotros con tan buen espíritu, muy interesante su conferencia. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un placer y estoy encantada de poder. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias a todos los participantes. Feliz, Adiós. feliz descanso, Juliana querida. Gracias. Adiós. Feliz noche.